En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el Camino Francés desde Sarria. Por qué es la ruta más popular, cuántos días dura, qué dificultades tiene, cómo son sus etapas y algunos consejos prácticos para hacer el camino con buen pie. Si cuando piensas en el Camino de Santiago te viene esta ruta a la cabeza, no es casualidad. El Camino Francés desde Sarria es para muchísima gente la forma más popular para vivir el camino por primera vez. Y también es una de las más cómodas, accesibles y fáciles para encajar el viaje en pocos días. Así que si estás valorando hacerlo, en este vídeo te voy a contar lo que de verdad necesitas saber. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos días se tarda? ¿Qué dificultades tiene? ¿Cómo son sus etapas? ¿Y por qué sigue siendo una de las opciones más elegidas para llegar a Santiago? Es la ruta jacobea más conocida, histórica y la más emblemática, la Gran Clásica. Y no es casualidad. El Camino Francés es la ruta con más tradición histórica dentro del Camino de Santiago. Durante siglos fue una gran vía de peregrinación para los que llegaban desde Europa. Y su importancia está muy ligada a la peregrinación y a Santiago Apóstol, cuyos restos, según la tradición cristiana, descansan en la Catedral de Santiago de Compostela. En cierto modo, para muchísima gente, hacer el Camino Francés es hacer el camino más reconocido, el más simbólico y el que primero se te viene a la cabeza cuando piensas en esta experiencia. Pero claro, no todo el mundo tiene tiempo para recorrerla entera. Por eso, Sarria se ha convertido en uno de los puntos de inicio más habituales. Desde allí hasta Santiago hay algo más que 100 kilómetros, que es la distancia necesaria para conseguir la Compostela caminando. Eso es lo que hace que este tramo tenga algo muy especial. Te permite vivir la experiencia del camino de una forma real, completa y disfrutable, pero en un formato más asumible para la mayoría de los viajeros. Y precisamente por eso es el tramo más elegido para muchas personas que hacen el camino por primera vez, porque te permite vivir la experiencia completa de la peregrinación, llegar a Santiago, obtener la Compostela, pero sin necesitar muchas semanas de viaje. Y si te lo estás planteando es porque seguramente hay otra pregunta práctica importante: ¿cómo llegar a Sarria? Lo habitual es hacerlo en tren, autobús o en coche, pasando antes por ciudades como Madrid, Santiago de Compostela, Coruña, según desde dónde viajes. Es un punto de inicio bastante accesible y precisamente eso es lo que ayuda a que sea un punto tan popular. Una de las preguntas más frecuentes es precisamente esa: ¿qué es lo que hace falta para conseguir la Compostela? En los últimos 100 kilómetros lo habitual es sellarla unas 2 veces al día y, como siempre, es importante revisar la información oficial antes de viajar por si hubiera alguna actualización. Ahora bien, más allá de la Compostela, lo que mucha gente quiere saber ¿es difícil el Camino Francés desde Sarria? La respuesta corta es no. O mejor dicho, no tiene por qué serlo. No es una ruta de alta montaña ni especialmente técnica. Eso sí, conviene no imaginarla como un paseo completamente llano. El terreno gallego tiene ese perfil de sube y baja constante que se va notando con los kilómetros. No suele haber desniveles extremos, pero sí repechos, bajadas suaves y cambios de ritmo que hacen que el cansancio se acumule, sobre todo a partir del tercer día. Hay subidas y bajadas suaves, caminos rurales, tramos de bosques, aldeas, pueblos y un recorrido muy bien señalizado. Además, al ser una ruta tan consolidada, hay muchos servicios a lo largo del camino que hacen que la experiencia resulte más cómoda para quien la prepara bien. Eso sí, cómodo no significa que no haya que caminar. Aquí se camina y se camina de verdad. Pero con una condición física normal y un itinerario bien planeado, es una ruta completamente asequible para muchas personas. Y aquí el calzado marca muchísimo la diferencia. Para una ruta como esta, lo más recomendable suele ser llevar zapatillas de trekking o de senderismo ligero, cómodas, transpirables y ya usadas antes. No hace falta llevar una bota rígida de montaña si no estás acostumbrado, pero sí un calzado con buena sujeción y agarre. En el camino, unas buenas zapatillas pueden ayudarte muchísimo más que ir excesivamente preparado. Lo habitual es hacerla en 5 etapas. La primera etapa va de Sarria a Portomarín y son unos 22 kilómetros. Es una jornada ideal para empezar a coger ritmo por senderos rurales, aldeas gallegas y una llegada muy bonita al cruzar el puente hacia Portomarín. La segunda etapa va desde Portomarín hasta Palas de Rei y ronda entre los 24 y 25 kilómetros. Es una jornada constante, equilibrada, con pequeñas subidas suaves y paisajes que alternan zonas abiertas con tramos más arbolados. Después llega la etapa de Palas de Rei a Arzúa. Suele ser la más larga del recorrido con unos 28-29 kilómetros. Es un día para gestionar bien el esfuerzo, pero también uno de esos tramos en los que ya te sientes completamente dentro de la dinámica del camino. La cuarta etapa va desde Arzúa hasta Pedrouso. Es la más llevadera con unos 19 kilómetros. El terreno resulta cómodo y permite disfrutar del último tramo rural antes de la llegada a Santiago. La quinta etapa, desde Pedrouso hasta Santiago, es la más emocionante. No solo porque te acerca al final, sino porque la entrada a la ciudad y la llegada a la Plaza de Obradoiro ese último día es uno de los momentos más especiales de toda la experiencia. Y entre etapa y etapa hay otro detalle que también forma parte de la experiencia: la comida. En este tramo del camino es fácil encontrar bares, cafés y restaurantes donde parar a desayunar, tomar algo y probar platos típicos de Galicia. Al final el camino también se lleva así: caminando, descansando y disfrutando de esas pequeñas paradas después de tantos kilómetros. En general, lo habitual es caminar entre los 18 y 25 kilómetros al día, pero aquí lo importante no es la velocidad. Y en eso, el descanso marca muchísimo la diferencia. Dormir bien cambia por completo la experiencia de una ruta como esta.
Por eso, muchas personas prefieren elegir alojamientos cómodos con habitación privada y baño privado. Además, también existe la opción de transporte de equipaje entre etapas. Es algo muy sencillo. Dejas tu maleta por la mañana en el alojamiento y la encuentras en el siguiente destino al llegar. Y sí, caminar más ligero se nota, mucho. Otro punto importante es la época del año. Primavera y otoño suelen ser los momentos más equilibrados por temperatura y ambiente. En verano hay más horas de luz y más ambiente peregrino, pero también más afluencia. Y en invierno, aunque el ambiente sea más tranquilo, hay que contar con más probabilidad de lluvia y más servicios cerrados. Así que no hay una única mejor época, hay una mejor opción según el tipo de experiencia que quieras tener. Entonces, ¿para quién es el Camino Francés de Tessàrria? Sobre todo para quien busca una experiencia en el camino que sea accesible, bien señalizada y con buena infraestructura. Pero también para personas que quieren vivir algo auténtico, histórico, con ambiente peregrino y con la emoción de llegar a Santiago, sin la necesidad de afrontar una ruta larga o exigente. En resumen, si buscas una forma equilibrada de hacer el Camino de Santiago, Sarria sigue siendo uno de los mejores puntos para empezar, porque combina una distancia asumible, buena organización, servicios frecuentes y una llegada que sigue emocionando igual. Y si quieres hacerlo con la tranquilidad de llevarlo bien organizado, en Santiago Ways podemos ayudarte con los alojamientos, el traslado de equipaje y un itinerario adaptado a tu ritmo. Buen camino.